Gente, estamos aqui com Sebastian Zucardi, nome mais do que conhecido no Brasil, que está aqui para o Argentina Tasting Experience, que vai começar daqui a pouquinho aqui na Casa da Fazenda, aqui no Morumbi, em São Paulo. Sebas, te voy a preguntar en portugués. ¿Comprendes? Yo sé. Graças por estar acá. O Sebastian, ele é hoje quem toma conta e quem toca toda a vinícola Zucardi, que já tem algumas gerações. O seu pai sigue na bodega, mas hoje a cabeça da vinícola está aqui do meu lado. Sebas, vamos falar de uma coisa que você não tem muita familiaridade. Malbecs e solos. O cara, ele é mestre nisso, então queria que você falasse pra gente, Sebas, o que significa todo esse avanço, toda essa evolução do Malbec em relação ao estudo de solos que tem muita gente fazendo, mas que você foi dos caras que começou a fazer isso muito profundamente. Bueno, para mí el Malbec, el futuro del Malbec está ligado al lugar. Y el lugar de origen es la referencia más importante que tenemos que dar, porque cuando hablamos de la variedad solamente hablamos de un commodity, pero cuando hablamos de un lugar hablamos de algo que no se puede repetir, que es único y que es imposible de hacer en otro lugar, hablamos de identidad. Y cuando hablamos de un lugar, básicamente hablamos de la parte climática, que cuando hablamos de la parte climática en Argentina hablamos de la altura es el factor más importante a la misma latitud climático que determina la región, pero también hablamos de los suelos. Y cuando nos metemos a hablar de los suelos, especialmente yo voy a hablar de donde yo vengo, que es el Valle de Uco, y donde yo trabajo, por la cercanía a la montaña que tenemos, por el origen de la montaña, por su diversa geología, tenemos una variabilidad de suelos muy grandes. De movernos de un lugar a otro, los suelos cambian muchísimo, pero incluso también porque ha sido grandes movimientos geológicos fuertes, potentes de la cordillera, dan una variabilidad en zonas muy cercanas. Entonces, el conocer más de nuestros suelos nos permite interpretar y expresar mejor el lugar de donde vienen, pero también encontrar que en un mismo lugar podemos tener 5 o 6 vinos completamente diferentes dependiendo de esa variabilidad de suelo. Y ese ha sido nuestro trabajo en el último tiempo, entender desde la geología primero, luego desde la geomorfología y luego desde la edafología, cómo entender esa variabilidad y luego cómo expresar esa variabilidad en los vinos. Y ahí es donde el Malbec para mí es un jugador clave desde nuestra cosmovisión, porque es una variedad muy transparente al lugar. Es una variedad que es capaz de expresarse diferente en una altura, en otra, o en un suelo y otro. Entonces lo que nos permite es no ponerse adelante del Malbec, sino ponerse atrás del lugar. Hoje a gente vai para a Argentina e muita gente fala, Malbec é tudo igual. A gente sabe que não é, né? Quem tem ido para lá tem visto muito isso. E aí eu vou entrar um pouquinho mais especificamente no Vale do Uco, que é onde está a nova vinícola da Zucardi, linda, maravilhosa, Altamira. E queria que você explicasse um pouquinho como é que um Malbec pode ser tão diferente, mesmo dentro do Vale do Uco, se você pegar um de Guatalari, se você pegar um de Vista Flores, se você pegar um de Altamira y otras regiones, subregiones, ¿por qué ele muda tanto? Por las características del lugar. No es la primera variable importante que tenemos, es la altura. Entonces, a medida que subimos nos vamos moviendo a climas más fríos. Y lo que tiene el Valle de Uco especial es que en 20 kilómetros podemos pasar de 980 metros a 1700 metros. Entonces, en distancias muy cortas tenemos una variable climática muy fuerte. Si a esa variable climática la combinamos con la variable de suelo, esas posibilidades se multiplican. Porque, por ejemplo, cuando uno mira Gualtallarí y San Pablo, que son dos regiones en el norte del Valle de Uco, tienen alturas similares y los vinos son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque su posición con respecto a la montaña es diferente, pero los suelos también son diferentes. Y eso nos da, para mí, una energía muy fuerte, porque nos permite hablar no de vinos perfectos, sino de vinos únicos, de vinos que cuentan la historia de un lugar que está a través del paisaje, del clima y del suelo. Y lo único que puede resumir ese vino es el nombre del lugar y la variedad pensada como vehículo de expresión de ese lugar. Y el Malbec lo que tiene para mí de importante, de interesante, es que es transparente. El Malbec no se pone adelante del lugar, sino que muda o toma diferentes formas o fisonomías de acuerdo al lugar donde lo cultivamos. Agora eu vou te colocar numa situação difícil.
que sempre me colocam quando me perguntam, me fazem uma pergunta parecida. O Malbec que você mais gosta, o que você acha que expressa mais a característica da fruta, enfim, o Malbec preferido do Sebas vem de qué región del Valle do Uco? A ver, no te puedo decir una, pero hay 3 regiones que a mí personalmente me gustan mucho, que son Altamira, San Pablo y Gualtallarí. Me gustan, igual dentro de estas regiones inclusive hay variabilidades, no que toda la región es igual, pero me gustan mucho porque son zonas cercanas a la montaña y con una característica en los suelos que es alto contenido de calcario o carbonato de calcio. Yo creo que eso le da una textura muy especial a los vinos. Ahora, con esto es lo que a mí, como productor y en mi cosmovisión, me gusta y me gusta hacer, pero eso no significa que porque yo lo diga sea mejor que otros. Y para mí, la búsqueda del lugar no es la búsqueda de decir esto es mejor, sino esto es diferente. Y esto es diferente porque las características tienen que ver con ese clima y con ese suelo. Y ahí aparece la tercera variable más importante, o sea, la tercera variable tan importante como las otras, pero que tiene una influencia muy grande, que es el hombre. Le das el mismo viñedo a 2 productores diferentes y tenés 2 vinos completamente diferentes. Por eso siempre que elegimos el vino de un lugar, lo elegimos por lugar, pero también por quién lo interpreta de ese lugar. Buenísimo. Sebas, muchas gracias. Un placer. Felicitaciones. Gracias. Por tu trabajo, tus vinos y salud.